En este video vamos a aprender qué es Anki, qué funciones tiene que favorecen a la optimización de tu estudio y por qué es importante que como estudiante tengas esta aplicación instalada en tu ordenador y en tu celular. Comenzamos. Hola médicos, bienvenidos a Futuro Médico. Esta aplicación hace más sencillo que recuerdes aquellos conceptos que son importantes para contestar tus exámenes de la escuela o universidad. Yo personalmente lo utilizo para repasar mis materias de medicina, prepararme para mi examen de titulación y mi norma. Además, es una aplicación que favorece el aprendizaje de vocabulario, por lo que también suelo utilizarlo para aprender idiomas. Se encuentra disponible para tu ordenador, PC o laptop y para dispositivos móviles como tu celular o tablet. Una de las ventajas o herramientas más poderosas de Anki es que cada que ingresas o sales de tu cuenta, esta se sincroniza a la web de Anki y se crea un respaldo que podrás descargar si llegara a dañarse tu aplicación, por lo cual tu estudio no se verá afectado. Además, esta misma herramienta permite que tu estudio en un dispositivo móvil siempre se mantenga sincronizado con el estudio de tu ordenador. También puedes hacerla de manera manual en el momento en que tú lo desees. Te permite incluir imágenes, audio, entre otros elementos que harán tu estudio mucho más eficiente, rápido y organizado. Puedes organizar los decks de la forma que tú desees, así mantendrás tu estudio organizado en base a tus necesidades. Por ejemplo, puedes ordenarlos por materia, puedes ordenarlo por importancia, por exámenes, por fechas, como tú desees. El punto es que te organices de forma que te sea más eficiente cada que abras tu aplicación para empezar a estudiar. Como verás, mi Anki probablemente no luzca igual que el tuyo. Esto es porque Anki permite optimizar tu aplicación, agregando complementos que hacen más sencillo tu estudio. Si quieres saber cómo descargarlos, te dejo el video en la cajita de descripción. De esta forma, podrás saber mediante el mismo algoritmo cuántas flashcards estudiaste en un día y obtener un cuadrito de color con una tonalidad dependiente de tu estudio cada día del año. También puedes obtener una vista de tus flashcards totales o de tus mazos, para saber cuántas tienes en total en un solo deck, cuántas están en repaso, cuántas en revisión, cuántas nuevas, entre otras funciones. Otra función le permite actuar como un diccionario, buscando el término desconocido en los mismos decks. Como verás, es una herramienta sumamente poderosa. Ahora lo único que tienes que hacer es instalarla y empezar a aprender a usarla. Es totalmente gratuita, optimizable, personalizable y se puede utilizar para cualquier materia que estés estudiando. Una última cosa que quisiera compartirte. Esta herramienta tiene funciones tan poderosas que en este caso facilitará nuestro estudio como comunidad. Mediante esta aplicación estaremos compartiéndote flashcards en cada resumen o video que subamos. Lo único que tienes que hacer es clicar en el link de descarga directa que te dejamos en la descripción. Luego abrir tu Anki, en la barra inferior aparece una opción que dice importar archivo. Se abrirá una nueva ventana. Escoges el deck que desees instalar y eso es todo, puedes empezar a estudiar. Si quieres saber cómo usar la aplicación de forma adecuada, no te pierdas nuestros próximos videos, donde te explicaremos cómo funciona, cómo optimizar tus tiempos, cómo programarlo para que tu memoria retenga mucho más eficientemente la información, y te enseñaremos a crear de forma simple y sencilla flashcards que garanticen tu aprendizaje a largo plazo. Si te ha gustado este video, te invitamos a que nos des un like para hacérnoslo saber. Asimismo, te invitamos a que le des en el botoncito de suscribirse si es que no quieres perderte más videos como este. Yo soy la doctora Diana de Futuro Médico. Hasta el próximo video.